Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duermes, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Bendito Señor, porque tu palabra es verdad, recurrimos a ella, porque de ella sabemos que podemos tener vida eterna y nos acercamos. Pero también, Señor, queremos que esta palabra sea encarnada en nosotros, que sea la respuesta a nuestras necesidades, pero sobre todo, Señor, que al ser la respuesta nosotros podamos también ayudar a proclamar esta verdad, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría empezar con el versículo 16. Quiero que lo vean, lo lean y me digan qué les dice a ustedes este versículo, el 16 del 11. Y yo me tomé la libertad de irme hasta el versículo 44 en la narración. El versículo 16, ¿qué dice? ¿Quién habla y qué dice? Tomás. ¿Y qué dice Tomás? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo Tomás? Tomás no entendía, está claro, y creo que ninguno de los demás entendía muy bien de qué se trataba. ¿Pero qué expresa Tomás? ¿Estaba qué? Triste. Este es uno de los pasajes más difíciles que enfrentan los discípulos. Era la tercera vez que iban a tomar la Pascua en Jerusalén, pero esta vez el fantasma de la muerte no era un fantasma alejado, era una verdadera realidad, porque si ustedes se acuerdan, o bueno, lo voy a referir, cuando el Señor Jesús entra en la sinagoga la primera vez y dice que abre el rollo de Isaías y lo lee y expresa: hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Se acuerdan? Saliendo de la sinagoga, las personas que lo escuchaban, que fueron los principales de la sinagoga, dijeron: es necesario que desaparezca. Desde ahí, desde el inicio de su ministerio, la gente que conocía de la palabra de Dios quería asesinarlo. Empezaron a pensar que no era una persona a la que debía la gente escuchar. Entonces, pero aquí ya estábamos acercándonos a la Pascua, y Tomás estaba cierto que si iban a Jerusalén
iba a ser la última vez que visitaran a Jerusalén, porque la muerte ya estaba cerca. O sea, ya sabían, ya muchas veces habían intentado matar a Jesús. De hecho, dice que él se retira, porque querían matarlo. En el versículo 5 nos hace una anotación. ¿Cuántos días se demora Jesús para ir a ver a Lázaro? 2 días, o sea, vamos a contar 2 días, por el peligro que había, pero también no sé por qué. Yo no puedo entender que alguien te llame con urgencia y que tú te demores. En el versículo 3 hay una frase que expresa la petición al Señor. ¿Qué dice esa frase? En el versículo 3. Tu amigo está enfermo. Señor, aquel al que tú amas está enfermo. No le dicen Lázaro, no le dicen el hermano Lázaro y las dos Marías, Marta y María. Dice el que amas, tu amigo. No hubo necesidad de decirle el nombre a Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía a quién amaba. Y todos los demás también sabían que Jesús amaba a Lázaro. Y según Jesús, ¿para qué era esta enfermedad? ¿Para qué se manifestó esta enfermedad? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y en este proceso de encontrar la gloria de Dios, acontecen todavía más cosas. Lázaro finalmente muere. ¿Pueden ustedes imaginarse la actitud de Marta y de María en estos días, esperando que el Señor llegara? Estaban desesperadas. Yo creo que se asomaban 1000 veces a la puerta y otras tantas a las ventanas, esperando ver que el grupo de discípulos viniera. ¿Y qué pasó? Jamás llegó. Por lo menos no llegó en el momento que ellas lo estaban deseando. ¿Y luego qué pasó? Sepultaron a su hermano sin su amigo, sin el grupo de personas que generalmente llegaban a su casa a comer. Sus amigos no estaban. Ellas sepultaron a su hermano solas, sin sus amigos. Estaban los judíos que querían ver a qué horas llegaba Jesús. Querían ver y cacharlo en un momento en el que él llevara a cabo otro milagro, y esperaban que fuera un milagro hecho de una manera que ellos podían decir: este es un blasfemo. Porque siempre eso es lo que estaban esperando, ver qué era lo malo en la bondad de Jesús. Siempre estaban buscando cómo endilgarle una culpa y un pecado a Jesús, que hacía todo con mucho amor, con mucha compasión, con mucha misericordia por aquellos que necesitaban. Pero los que estaban afuera siempre estaban buscando cómo encontrar algo oscuro en la luminosidad de Jesús. Y estas mujeres atraviesan el periodo, yo creo que más oscuro de su vida, solas. Sepultan a su hermano solas. Y yo creo que fue no solamente el sepulcro oscuro, sino el corazón de Marta y María apesadumbradas. Ellas estaban en el momento más oscuro de su vida. Y su amado no estaba. Aquel que había cenado, comido con ellas,
que había compartido con María. ¿Se acuerdan? María estaba sentada muchas veces a los pies de Jesús, recibiendo instrucciones, recibiendo educación, recibiendo palabras de vida eterna. Y ellas esperaban eso, ellas esperaban que Él viniera, pero Él no llegó. Y Jesús todavía se atreve a pasar ¿cuántos días más? No, 2 de que supo y se fue. Y luego, después de que fallece Lázaro, 4 días. 6 días en que no había nada ni nadie en quien descansar. Marta y María solas 6 días llorando. Y en el pensamiento judío cristiano, bueno, más bien judío romano, las personas creían que el espíritu después de que moría rondaba unos 3 días y luego ya no había alternativa. Así que Jesús apareció cuando Lázaro, en el pensamiento de las personas, estaba ya bien muerto, bien muerto. Y entonces les dijo, a Marta y a María las dejó solas a atravesar todo este proceso, y mucha gente supo que el que dijo ser su amigo no solamente las dejó solas, sino las ofendió, porque era una ofensa en tiempos bíblicos. No sé, ahora yo no estoy, sí se siente muy complicado y muy pesado pensar que una persona que amó al que ha fallecido no pueda llegar. De hecho, yo he conocido personas que esperan que el hijo que está en los Estados Unidos llegue para sepultar a su papá, y ahí está la persona tendida y está esperando 24, 48, 72 horas hasta que llegue el hijo y lo pueden sepultar. Pero ellas no, ellas estaban ahí solas. Y yo me quedé pensando, ¿por qué el Señor permitió que ellas atravesaran estos momentos terribles solas? Y pensé, quizá porque quería quitar de estas mujeres y de los que estaban alrededor la ilusión de que ser amado por Dios evitará todo sufrimiento en tu vida presente. Nosotros quisiéramos leer Juan 3:16. A ver, ¿quién lo repite? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios que, ¿para qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y a nosotros nos gustaría leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha enviado a su Hijo unigénito para que yo tenga prosperidad, para que la enfermedad cuando me toque no me afecte, para que la miseria no toque mi puerta. Pero Juan 3:16 no dice eso. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. En medio de la negrura, en medio del dolor, en medio de las desazones de la vida, de los desconciertos, de los reveses, no se pierda. De la miseria, no se pierda. De la guerra, no se pierda. Pero que tenga vida eterna. Creo que este es el propósito que Jesucristo tenía, que Jesús tenía para Marta, María y los que estaban alrededor. Yo tengo muy pocas cosas seguras en mi vida,
pero una cosa segura sí sé. Yo soy amada por Jesús. Y yo no sé si ustedes tengan esa convicción, yo la tengo. De una manera, yo soy amada por Jesús de una manera infinita, pero y cierta. Dios me ha mostrado su amor de muchas maneras. No tendría yo mucho tiempo para compartirles, pero invariablemente Dios me ha acompañado muchas veces y en muchas maneras. Pero el que Jesús te ame o el que Jesús me ame no significa que nos va a librar de todo sufrimiento. Jesús no murió en la cruz para arreglar tus problemas temporales ni mis problemas temporales. Jesús murió en la cruz para arreglar el problema más difícil que nosotros vamos a enfrentar. Nosotros vamos a enfrentar la muerte, invariablemente. La muerte llegará a nuestra puerta un día y tocará, y abrirá y entrará. La muerte llegará a nosotros, a nuestros seres queridos. Pero Jesús vino aquí para arreglar un problema eterno. Jesús no nos va a librar de todas las enfermedades, no nos va a prosperar todo el tiempo económicamente, no va a arreglar todos nuestros problemas en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Jesús para lo que vino es para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús en este caso usó el dolor de María y de Marta para formar algo eterno y permanente en sus corazones y en los corazones de sus discípulos. Jesús espera que a través del sufrimiento nosotros maduremos y profundicemos nuestra relación con Dios. Dios usa el mal que nos rodea, que nos ataca, para que se transforme en un bien para nosotros, pero no solamente para nosotros. Cuando nosotros nos sobreponemos a la pesadumbre, al mal, al dolor, lo menos que podemos hacer es quedarnos callados. Nosotros tenemos la obligación, vamos a decir obligación entre comillas, pero la responsabilidad de compartir con otros que en medio de lo difícil que es la vida, que en medio de la muerte y de la falta de salud, que en medio de la miseria y de la falta de comida, que en medio de la falta de paz, en medio de la guerra, Jesús camina con nosotros. Y eso es una parte de nuestra misión. El ejemplo máximo de lo malo que se convierte en bueno es la cruz. La cruz, una muerte vergonzosa, se convirtió en un símbolo de esperanza y bien para aquellos que miran a ella. En el versículo 20, ¿quién sale a su encuentro? Vamos a seguirle en el pasaje. Marta. ¿Y qué le dice? Si hubieras estado aquí, mi hermano, yo estoy cierta. Marta tenía un concepto de Jesús exacto. Ella sabía que si Jesús se presentaba, Lázaro no atravesaría la muerte. Esa era su convicción aquí en su cabeza y en su corazón. Pero ¿qué le dice Jesús? Jesús entabla un diálogo teológico con Marta, un diálogo de pensamiento. Vamos a ver, Marta, tú sabes en tu cabecita que Jesús es el que puede dar salud y vida.
¿qué crees tú? ¿Y qué dice en el versículo 23? En el versículo 24, perdón. Ahora Marta está pensando no solamente en el momento en que Lázaro murió, sino en el futuro. Yo sé, yo tengo la convicción de que tú, Jesús, vas a resucitar a Lázaro en el futuro. La convicción de su cabeza pasa a su corazón y esta idea se encarna. Pero Jesús le sigue diciendo, sí, está bien, estamos bien claritos. Yo pude haberlo salvado, no lo salvé, yo voy a resucitarlo, pero ¿qué le afirma en el versículo 25? Yo soy la resurrección. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. No tienes que esperar hasta el final de los tiempos. Yo estoy aquí. Aquí está frente a ti la resurrección y la vida. No tienes que esperar. Y Marta nos lanza ahora esta pregunta a nosotros. ¿Estamos ciertos que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Que aunque estemos muertos, viviremos? Si no, tenemos que pensarlo. Esta revelación, esta epifanía se revela a través de un profundo dolor. Y cuando esta mujer, Marta, llega a la verdad, va y llama a su hermana. ¿Y qué le dice en el versículo 28? Aquí está, te está buscando también a ti, también te llama. Y entonces, ¿qué hace María? Sale corriendo y ¿qué dice? ¿Qué dice? Se tira a sus pies y llora y le dice, si tú hubieras estado aquí, exactamente lo mismo que Marta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué cuadro se imaginan ustedes que se presenta cuando María llega a los pies de Jesús? El versículo 33 dice, ¿quién no lo lean? Nárrenmelo. ¿Cómo lo ven? Jesús se conmueve tanto del dolor de María que le pregunta, llévame, le dice, llévame, ¿dónde lo pusieron? Llévame. Y lo llevan, finalmente lo llevan. Y el versículo 35, ¿qué dice? Jesús llora cuando ve que la gente está triste por la pérdida. Y quizá la enseñanza para nosotros es hoy que nosotros también estamos llamados a llorar con las personas que lloran y alegrarnos también con las que se alegran. Las personas ahí dijeron, miren nomás cómo quería este hombre a su amigo. Pero unos dijeron en el versículo 37, ¿qué dice? Siempre buscando lo malo, ¿verdad? A otros los salvó, hasta los enemigos. ¿Por qué no lo hizo con su amigo? Y Jesús se acerca al sepulcro.
Y en el versículo 41 que dice, hoy tengo los ojos chuecos hoy. Quitan la piedra después de un diálogo. Hay un diálogo entre Marta y el Señor. Marta le dice, ¿te vas a atrever a abrir la tumba? Huele. Ya tiene 4 días, ya está bien muerto, Señor, ya no hay esperanza. ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 40? O sea, acabamos de hablar, Marta, y yo te acabo de decir, yo soy la resurrección. ¿No me crees? Yo soy la resurrección. Hoy vas a ver la gloria de Dios. Y Jesús hace una oración bien cortita, pero muy hermosa. Padre, te doy gracias porque me has escuchado, no porque me vas a escuchar, no porque voy a ver qué contestarás, sino porque tú ya sabes lo que yo te voy a pedir y me has escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo digo o lo estoy diciendo para que la gente de aquí sepa que tú me escuchas, para que crean que tú me enviaste. Y entonces viene un momento muy hermoso. Jesús ruge, grita y desafía a la muerte y dice, Lázaro, sal fuera. Pero no es un Lázaro, es un rugido, es un espanto. La muerte tiene que ser revocada. La muerte no tiene poder. La muerte le es ordenada soltar a Lázaro. No tiene más poder. Jesús humilla al peor enemigo del hombre de una manera poderosa. No le permite reclamar a nadie su vida. La vida de los seres humanos que son amigos de Jesús le pertenecen y la reclama, la arrebata de la muerte aquí o en su presencia. Pero nosotros no vamos a enfrentar esto. Jesús, casi podríamos decir, va a vengar a tu último enemigo, a mi último enemigo. No va a permitir que nos apriete. Jesús va a devorar la muerte. Este pasaje dice que Jesús se puso delante de la tumba y le grita una vez más, le voy a recalcar, le grita a la muerte, suelta a mi amigo, suelta a la persona que yo amo. Toda nuestra vida o toda nuestra muerte, toda nuestra enfermedad o nuestra sanidad, toda nuestra abundancia o estrechez, todos nuestros problemas o nuestra paz, todo es para la gloria de Dios. Y la invitación que creo que la palabra de Dios nos hace en esta mañana es que establezcamos el gobierno de Dios en nuestro corazón en paz. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Amén.